Vamos a ver el método CRITIC. El método CRITIC es un método de ayuda a la toma de decisiones y su nombre CRITIC es el acrónimo de su denominación en inglés, Criteria, Importance, Truth, Intercriteria, Correlación, y es un método que fue presentado por sus autores Yakoulaki, Mavrotas y Papagiannakis. El método crítico es un método objetivo de determinación de pesos de los criterios o variables. Esta objetividad viene porque se determinan los pesos en función de la información de la matriz de decisión sin que influyan las preferencias del decisor. Como hemos dicho, el método CRITIC es un método de ayuda a la toma de decisiones y veremos sus aplicaciones en valoración de activos complementado con el método del ratio de evaluación. Y esa complementación se hará de dos maneras. Por un lado, el método CRITIC lo utilizaremos como culminación de la aplicación del ratio de evaluación y por otro lado utilizaremos el método crítico como tal método de valoración complementado al final por el ratio de evaluación. Vamos a ver lo que es el método crítico como ayuda a la toma de decisión. Imaginemos que tenemos seis alternativas, de las cuales conocemos tres características, el criterio A, criterio B, criterio C, y queremos definir en función de las tres características qué alternativa es la mejor. En el método crítico nos dice que el peso de cada variable, el peso de cada criterio, el peso de cada característica es igual a su desviación estándar multiplicada por el sumatorio de 1 menos la correlación de ese criterio con el resto de los criterios. Lo cual es bastante lógico en el sentido de que nos está definiendo que la importancia de las alternativas está en función de que cada criterio tenga una gran desviación, sea muy variable y además no esté correlacionado con el resto de los criterios. El cálculo de ambos parámetros, tanto la desviación típica como el coeficiente de correlación, es relativamente sencillo mediante las hojas de cálculo o mediante la hoja de cálculo Excel. Bien, una vez determinados los pesos de cada variable, los pesos de cada criterio, mediante la fórmula que hemos visto, determinar el peso de las alternativas se realiza de la siguiente manera. El peso de la alternativa 1 será igual a la ponderación de la variable A multiplicado por el valor del criterio A en la alternativa 1, más el peso de la variable B multiplicado por el valor del criterio B en la alternativa 1, más el peso de la variable C multiplicado por el valor del criterio C en la alternativa 1. La suma de todo nos dará la ponderación de la alternativa 1. Así podemos calcular todas las alternativas, el peso de todas las alternativas y finalmente tendremos la ponderación de todas las alternativas. Dicha ponderación nos permitirá conocer cuál de todas ellas, en función de los criterios que hemos utilizado y de su importancia, es la que más nos interesa. Para ver el funcionamiento de este modelo, vamos a utilizar el trabajo que presentaron sus autores en el año 1995 en la revista Computers Operational Research. En ella se planteaba entre una serie de empresas A, B, C, D, E, F, G, H, y en función de tres criterios, rentabilidad, penetración en el mercado y productividad, determinar la prioridad de estas empresas. Y para ello lo que tenían era una información en la cual se conocía la rentabilidad en porcentaje de cada una de las empresas, su penetración en el mercado de cada una de las empresas y la productividad de cada una de las empresas. Si nos fijamos, veremos que si utilizamos solamente un criterio, la ordenación es completamente distinta. Por ejemplo, para rentabilidad, la empresa más rentable es la empresa A. Sin embargo, si nos vamos a penetración de mercado, la empresa F es la que mayor penetración de mercado tiene. Y si nos fijamos en la productividad, la empresa B es la empresa con mayor productividad. Esto se ve gráficamente en este gráfico. Pero nosotros lo que queremos es tener una priorización, saber cuál es la mejor empresa en función de los tres criterios. Definidos, rentabilidad, penetración de mercado y productividad. Y para ello vamos a utilizar el método crítico.
Bien, definidos los tres criterios y definidas las empresas, lo primero que hacemos es normalizar por el rango. Normalizar por el rango significa que cada uno de los elementos se disminuye con el mínimo, se le resta el mínimo y se divide por el rango, por el máximo menos el mínimo. Por ejemplo, en el elemento B, empresas B, rentabilidad 20,7 menos 34,6, que es el mínimo, partido por 61 menos 34,6. Esta operación nos dice que la normalización de ese criterio para esa empresa es 0,5784. Bien, cuando realizamos eso con todas las empresas y con todos los criterios, esta es la información normalizada de los tres criterios. Una vez tenemos la información normalizada, calculamos la desviación estándar de cada uno de los criterios. La desviación estándar de la rentabilidad es 0,263, la desviación estándar de la penetración en el mercado es 0,321 y la desviación estándar de la productividad 0,358. Conocida la desviación estándar, que la tenemos aquí, calculamos el coeficiente de correlación entre los distintos criterios. Y los coeficientes de correlación aparecen aquí en este cuadro, en el cual la correlación entre la rentabilidad y la penetración en el mercado es menos 0,656 y la correlación entre la rentabilidad y la productividad es 0,811. Y la correlación entre la penetración del mercado y la productividad menos 0,934. Una vez conocida ya la desviación estándar y los coeficientes de correlación, ya calcular la ponderación mediante la fórmula de Critic se realiza de la siguiente manera. El peso de la rentabilidad es igual a su desviación estándar, 0,263, multiplicado por el sumatorio de 1 menos las correlaciones. O sea, 1 menos 0,656 más 1 menos 0,811. El peso del criterio o de la variable penetración de mercado pues es igual a su desviación estándar, 0,321, multiplicado por 1 menos los coeficientes de correlación. 1 menos 0,656, que es la correlación de la penetración del mercado con la rentabilidad, más 1 menos 0,934, que es la correlación entre la penetración del mercado y la productividad. Y lo mismo en el caso de la ponderación o peso de la productividad, de la última variable. Definitivamente tenemos ya aquí las ponderaciones de cada una de las variables, que son estas: la rentabilidad 0,4852, la penetración en el mercado 1,1523 y la productividad 0,7600. Ahora normalizamos por la suma, o sea, dividimos cada una de ellas por la suma total y nos da ya la ponderación normalizada. La ponderación normalizada que nos dice que la rentabilidad tiene un peso del 20,23%, la penetración en el mercado tiene un peso de 48,06% y la productividad un peso del 31,69%. Conocida ya la ponderación normalizada de las distintas variables o criterios, ya el conocer la ponderación de las empresas se realiza de la siguiente manera. Aquí tenemos la información normalizada de los distintos criterios que hemos utilizado: rentabilidad, penetración de mercado y productividad, y aquí tenemos la ponderación de las variables que hemos calculado por el método Critic. Ahora, para conocer la ponderación de la empresa A, multiplicamos ponderación de la variable rentabilidad por el valor de la rentabilidad en la empresa A. Y a ello le sumamos la ponderación de la variable penetración del mercado por el valor de la penetración en el mercado de la empresa A, más la ponderación de la variable productividad multiplicada por el valor de la productividad en la variable en la empresa A, que es este sumatorio que aparece aquí. La suma total es 0,6203, que es este dato que aparece aquí. Así calculamos la ponderación de todas las empresas, multiplicando siempre la ponderación de las variables por el valor de la variable para cada empresa. De manera que al final tenemos todas estas ponderaciones de las empresas
que normalizamos por la suma, o sea, sumamos las ponderaciones, dividimos cada elemento por esa suma, y esta es la ponderación normalizada, esta columna es la ponderación normalizada de las empresas. Dicha ponderación normalizada ya nos permite conocer cuál es la prioridad en función de esos tres criterios o esas tres variables de las empresas, de manera que la empresa mejor o la empresa que tiene mayor ponderación es la empresa A, con una ponderación del 0,1508 o del 15,08%. La segunda empresa es la F, con una ponderación del 14,19. La tercera empresa es la G, con 13,90, etc. Ya tenemos aquí ponderados o priorizadas las empresas en función de los tres criterios. Bien, como hemos visto, Critic nos permite calcular la importancia, ponderación de los criterios o las variables explicativas en la toma de decisiones. Y al mismo tiempo, si lo aplicamos a la valoración, nos va a permitir calcular la importancia de las variables explicativas. Y una vez conocida esa importancia de las variables explicativas, podemos con Critic hacer dos aplicaciones. Una que llamamos ratios más Critic, que es ponderar los valores obtenidos mediante el método de los ratios para llegar a un valor final en función de todas las variables y su importancia. O sea, cuando llegamos al final con el método de los ratios a una serie de valores, un valor por cada ratio, mediante Critic podemos ponderar cada uno de esos valores y llegar a un valor final en función de todas las variables y de su importancia. Y por otro lado, la otra utilización de Critic en valoración sería aplicarlo como método completo de valoración y finalizado con un ratio que nos va a permitir calcular el valor del activo buscado. Ratio que encontraremos dividiendo el sumatorio de los precios de los comparables partido por la ponderación de los comparables. Con esto damos por finalizado la exposición del método Critic.